Hola, muy pero muy buenas noches, Dios les bendiga. Qué bueno es saber que usted está ahí del otro lado, esperando este tiempo tan importante donde todos los martes desde hace ya casi 5 meses nos tomamos un tiempo para poder compartir una palabra, para aprender, para escudriñar lo que Dios dice en su palabra, que tanto bien nos hace, ¿no? Porque ese texto bíblico que es tan importante, el cual dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y vaya que aquellos que hemos entendido y hemos conocido el poder de Dios en nuestras vidas, nos hemos tomado esa palabra y hemos entendido que la palabra de Dios es el alimento para nuestro espíritu, para nuestra alma, que la palabra de Dios puede saciar nuestra sed y también puede suplir nuestras necesidades, porque en la palabra de Dios, Dios ha puesto su promesa y dice que en ella tenemos que confiar en todo tiempo. Así que Dios le bendiga. Qué bueno saber que usted está ahí del otro lado, que algunos se van a ir agregando y como siempre digo, algunos van a escuchar este mensaje en diferido, quizás por aquí reproduciéndolo en el Facebook o por Instagram o también por YouTube. Es bueno saber que el mensaje corre y se reproduce porque la palabra de Dios así lo es, ¿no? La Biblia dice que sus palabras son espíritu y que son vida. Así que aférrese a la palabra de Dios, trate de comprenderla, adquiera sabiduría y ponga la confianza en lo que Dios dice, porque hay algo que tenemos que entender. Dios dice en su palabra que los hombres fallamos, que nos equivocamos, que no somos perfectos, pero Él es perfecto, Él no varía, Él no cambia. Para Él su sí es sí y su amén es amén. Así que es muy bueno poder compartir este tiempo y estaba en verdad bastante ansioso, lo tengo que reconocer, porque en esta mañana me desperté con esta palabra en mi corazón, me desperté con el sentir de poder compartir un tema bien importante por cosas que uno vive, por cosas que uno ve en nuestra sociedad en sí, no solo en lo que tiene que ver con la familia de la fe, sino que también lo ve en la sociedad del mundo entero. Y hoy quisiera hablarles de una palabra que tiene un contexto profundo, poderoso, y es muy significativa. Y la palabra es hipocresía. ¿Saben una cosa? Cuando analizaba la palabra hipocresía hoy y pensaba, ¿no? Yo recuerdo que cuando yo era muy pequeño, chico, hace muchos años, por supuesto de eso, mi mamá sabía enojarse con mi papá y le decía, vos sos un hipócrita. Y mi papá soltaba una sonrisa. Pero si mi mamá, en vez de decirle hipócrita, le decía falso, esa sonrisa se demudaba. Ya se convertía en seriedad, no le gustaba absolutamente nada. Nosotros, chicos, quizás no entendíamos mucho qué significaba y la palabra falsedad en nuestra forma de pensar o en nuestro poco conocimiento, la palabra falso sonaba mucho más fuerte, más pesada, más hiriente que la otra, más dañina que hipocresía. Pero a medida que fue pasando el tiempo me di cuenta, con el aprendizaje, de que la palabra hipocresía y la palabra falsedad es exactamente lo mismo, que falsedad es sinónimo de la palabra hipocresía. Buscando en el diccionario, dice que hipocresía, así lo define el diccionario, dice, hipocresía es la falsedad que demuestra una persona en sus acciones o en sus palabras, fingiendo y pretendiendo cualidades o sentimientos que en realidad no tiene. ¡Qué profundidad! Y yo analizaba esto y digo, en esta sociedad, ¿cuántas veces nos encontramos con gente que finge, con cuánta gente que es hipócrita, que actúa con falsedad, cuando en realidad es algo que no tiene que andar fingiendo?
Si buscas un sinónimo o algunos sinónimos de la palabra hipocresía o de alguien que es hipócrita, es alguien, dice, que finge, que simula y que falsea. Qué tremendo es esto. Cuando pienso en esto, también sé que Jesús se encontró con algunos hipócritas en la Escritura. En su camino nos vamos a encontrar, y ahora vamos a estudiar un poco la palabra de Dios, con cuántos hipócritas se encontró Jesús en el camino, con cuánta gente que le falseaba, que le simulaba ser de una forma y era totalmente de otra, ¿no? Y el Proverbios, capítulo 11, Proverbios 11, verso 9, dice algo bien importante. Dice, el hipócrita con la boca daña a su prójimo, mas los justos son librados con la sabiduría. Pero mire qué tremendo. Dice que la hipocresía puede ramificarse y tomar el control de tal manera en la vida de una persona que esa persona ya se caracteriza como un hipócrita, que puede ser conocido como un hipócrita. ¿Y por qué? Porque usa la boca para dañar a su prójimo. Qué tremendo es esto. Mas los justos son librados con la sabiduría. Qué tremendo es esto. La hipocresía se ha convertido en muchos ambientes en una herramienta, en un arma poderosa utilizada para alcanzar un fin o para alcanzar ciertos objetivos. Hoy yo meditaba en esto y pensaba, ¿no?, que esta se utiliza bastante en el área de la política, lo vemos. ¿Por qué? Porque para alcanzar el tan ansiado voto, allí la mentira, la exageración desmedida se utilizan sin piedad. Es bien importante entenderlo, ¿no? Porque lo vemos, lo evidenciamos en la sociedad y muchas veces nosotros nos chocamos con gente en la vida, convivimos con personas que son hipócritas, que te dicen una cosa, te palmean el lomo cuando te ven, te dan un abrazo, pero en su interior son bien hipócritas, son falsos. Y de eso hay que tener mucho cuidado porque la hipocresía en su fin termina dañando a los demás. Por eso es que como creyentes tenemos que aprender a detectar este tipo de cosas y no actuar hipócritamente. Es mejor siempre decir la verdad en todo tiempo, ir de frente en todo tiempo. El Salmo 26, si usted me acompaña, Salmo 26, desde el verso 1, David está hablándole a Dios y dice, júzgame, oh Jehová, porque yo en mi integridad he andado, he confiado a sí mismo en Dios sin titubear. Escudriñame, oh Jehová, y pruébame, examina mis íntimos pensamientos y mi corazón, porque tu misericordia está delante de mis ojos y ando en tu verdad. Mire lo que dice el verso 4. Dice, no me he sentado con hombres hipócritas, ni entré con los que andan simuladamente. Aborrecí la reunión de los malignos y con los impíos nunca me senté. Lavaré en inocencia mis manos y así andaré alrededor de tu altar. ¡Qué tremendo! Dice David, yo puedo caminar hacia tu altar con libertad porque estoy seguro, soy consciente de que me he guardado dignamente delante tuyo. ¿Y cómo expresa David que se ha guardado para caminar dignamente y presentarse dignamente delante de Dios? Él dice, Dios mira y observa. No me he sentado con hipócritas, no he compartido nada con hipócritas, no he compartido nada con gente que usa la falsedad, el fingimiento. Qué tremendo es esto. Aquí hay una enseñanza tremenda. Lo que la Biblia está diciendo es que para que Dios nos reciba, para andar con libertad, para que su espíritu se pueda manifestar y se pueda glorificar en nuestra vida, nosotros también tenemos que pensar y evidenciar que no compartimos el pensamiento de los hipócritas. Y qué tremendo, me vino un pensamiento hoy mientras analizaba esta palabra y yo pensaba que debemos cuidarnos menos del enemigo que nos ataca de frente que del falso amigo que te abraza. Qué tremendo, debemos cuidarnos menos del enemigo que ya se declaró tu enemigo pero que te viene de frente
que del falso amigo que te abraza. Hay que tener mucho cuidado, y me vino a la mente la vida de Judas, que con un beso entregó al maestro, que con un beso entregó a Jesús, lo vendió por 50 monedas de plata. Y él se hacía ver con Jesús como un amigo, pero en verdad estaba fingiendo. Nunca dejó de ser un ladrón y nunca cambió. Y así hay mucha gente que a veces se acerca a nuestras vidas evidenciando un cambio, buscando un objetivo, tratando de convencernos, pero su único objetivo es llamar nuestra atención por un fin egoísta, por algo que ellos mismos a veces quieren alcanzar. No están pensando en ti. Pero qué tremendo es esto. Dice Dios que tenemos que tener cuidado con ese tipo de personas, que es preferible tener enemigos que podamos ver y no falsos amigos que nos abrazan. Vivimos en un mundo, pensaba esto, yo no, vivimos en un mundo donde la gente juzga, donde la gente critica, donde la gente murmura y se espanta de lo mismo que ellos hacen a escondidas. Y aquí me viene a la mente esa palabra cuando Jesús dijo, dejen de mirar en la viga, dejen de mirar la paja, en el ojo ajeno, y miren la viga que no los dejan ver a ustedes. Es increíble esto, porque también ahí se practica hipocresía. Cuando tratamos de corregir los errores en los demás, cuando tratamos de aconsejar a los demás, pero nosotros no lo hacemos, nosotros no lo practicamos. Vemos el error, vemos la paja en el ojo ajeno, pero nosotros tranquilitos. Eso es hipocresía. Y vivimos en un mundo así. No podemos negar eso. Escuchamos las noticias, vamos a las redes sociales y vamos a ver cuánto la gente juzga, cuánto la gente critica, cuánto la gente murmura de otros y se espanta de las mismas cosas en otros que ellos practican en lo oculto cuando nadie les ve. Ahora, ¿cómo hago yo para reconocer a un hipócrita, no? Porque esto es bien importante, ¿no? Es decir, ¿cómo hago yo para reconocer el espíritu de hipocresía, el espíritu de falsedad? Lo que sí tenemos que saber es que un hipócrita se nutre del chisme. Alguien que es falso se nutre del chisme. Destruyen con su propia envidia. Ese es el objetivo, destruir desde la envidia. ¿Sabes una cosa? Los hipócritas se nutren del chisme, destruyen con la envidia y se mueren sin amigos verdaderos. Por eso es que es necesario que ayudarles a aquellos que padecen este tipo de cosas, que fingen, que tratan de mostrarse como no son, no se muestran con integridad, porque son las personas que no se dejan ayudar después. Tú te vas a encontrar con un hipócrita, es un rebelde que nunca se va a dejar corregir, siempre va a ver los errores en los demás, siempre va a estar acusando y juzgando y criticando a los demás, pero no se va a mirar a sí mismo. El problema siempre lo tienen los demás. Yo analizaba esto porque Jesús mismo se encontró con los hipócritas en su camino, que se le oponían, y los primeros hipócritas que se presentaron delante de él fueron los fariseos y los escribas y fariseos. Ahora, ¿quiénes eran? Vamos a analizar un poquito esto. ¿Quiénes eran? Porque a veces decimos escribas y fariseos, y todos pensamos, a veces cuando no tenemos el conocimiento, cuando no nos hemos nutrido de enseñanza, creemos que escribas y fariseos tenían que ver con algo religioso, tenían que ver con el sacerdocio, pero los escribas y los fariseos, que Jesús los separaba en la Escritura, eran personas que cumplían distintos roles. Por ejemplo, los escribas eran los que se ocupaban de la escritura, ellos eran intelectuales, eran los que redactaban las leyes, y también se encargaban de redactar y trabajar sobre documentos muy importantes, tales como la Biblia misma. El problema es que intentaban modificar los escritos utilizando pensamientos humanos
¿sí? Según la conveniencia de la época, es decir, que ellos manipulaban con la escritura, ellos trataban de inclinar la escritura según su propia necesidad y no según lo que Dios decía. Eso hacían los escribas, eran intelectuales que redactaban, gente muy culta. ¿Y quién eran los fariseos? Los fariseos, ¿saben quiénes fueron? Fueron un grupo que formaron un movimiento político y social en aquella época, ¿sí? Así como una escuela de pensamiento judía en la tierra de Israel. Esos fueron los fariseos. En el Nuevo Testamento, sí, cuando lo estudiamos, nos vamos a dar cuenta que Pablo de Tarso era un fariseo antes de convertirse en un cristiano. ¿Cuál es la diferencia entre el fariseo y el escriba? El fariseo era el que tenía la oratoria, era el que hablaba, era el que determinaba, era el político, y el escriba era el que se encargaba de escribir, de narrar, de documentar lo que el fariseo o este movimiento político hacía. Entonces, cuando Jesús aparece en la escena del planeta Tierra, él se encontró con un grave problema. Mejor dicho, los escribas y fariseos de aquella época se encontraron con un grave problema. Se encontraron con alguien que conocía la palabra de Dios y que no andaba con hipocresía, con alguien que no andaba fingiendo. Y eso es bien importante. Jesús mostró la diferencia en que no adulteraba la palabra de Dios. ¿Se está entendiendo? Y muchas veces nosotros en esta época nos encontramos con gente que trata de manipular la palabra de Dios a su estado de ánimo o a su propia necesidad, cuando en verdad debe ser totalmente al revés. La palabra de Dios está hecha para intervenir y cambiar nuestras vidas. Nuestras vidas no pueden cambiar la palabra de Dios. ¿Se está entendiendo? Entonces, por tal motivo estaban presentes los escribas y los fariseos en el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque apareció alguien como Jesús que con sus enseñanzas les movió el piso y de paso era muy popular. La gente decía de Jesús algo bien claro. La gente decía, nos enseña como quien tiene autoridad y no como los escribas y fariseos. Claro, había una gran diferencia. Una diferencia enorme, impresionante. ¿Por qué? Porque estos eran hipócritas que no tenían testimonio. Yo siempre digo esto, ¿no? Cuando la diferencia entre el religioso, el hipócrita, porque escuche esto, los fariseos y los escribas conocían la ley de Dios, conocían las escrituras, pero ellos la manipulaban para poder gobernar al pueblo. Cuando Cristo vino, predicaba lo mismo, la palabra de Dios, pero él la predicaba con pureza, con integridad. ¿Y qué es lo que pasaba? Cuando la palabra de Dios no se adultera, cuando la palabra de Dios no se manipula, no se tergiversa, allí hay autoridad. Y la gloria de Dios se manifestaba a través de la vida de Jesucristo. ¿Se está entendiendo? Por eso Jesucristo pudo hacer milagros y por eso podía mostrar autoridad. Porque Jesús hablaba de lo mismo que los demás hablaban, pero Jesús mostraba un fruto. Por eso es que yo siempre como pastor, como líder, y siempre enseñamos junto a mi esposa que el testimonio es fundamental en la iglesia. Porque podemos hablar muchas cosas, conocer y tener versículos bíblicos y decir que somos cristianos. Abundan, pero ¿cuántos en verdad son capaces de pagar el precio para no andar con hipocresía? La Biblia dice que cada creyente debe ser conocido por sus frutos, no solo por lo que dice. Dice que por los frutos los vamos a conocer. Jesús dijo que del árbol bueno no pueden salir frutos malos, ni del árbol malo pueden salir frutos buenos. Según el árbol van a ser los frutos. Y tiene que ver con nuestro testimonio. Cuando andamos delante de Dios sin hipocresía, cuando andamos delante de Dios sin falsedad, es cuando Dios nos va a respaldar en todo lo que hacemos. Hay personas que no pueden tener el respaldo de Dios. ¿Por qué? Porque tienen el conocimiento, saben lo que dice la Biblia, pero con sus frutos demuestran todo lo contrario. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Con sus frutos muestran todo lo contrario. Entonces son hipócritas.
Por eso Jesús decía, hipócritas, dejen de mirar la paja en el ojo ajeno y comienza a ver la viga, el que no te deja ver a ti. Por eso es que tenemos que ser claros en esto. El que practica hipocresía, el que no honra la palabra de Dios, no solamente con su boca, sino con su vida, es un hipócrita y nunca va a alcanzar objetivos. Y lo que es de Dios permanece, mientras lo que no es de Dios deja de permanecer. Se termina, es como un fósforo. Una vez que lo encendiste, ni bien se acabó la pólvora de la cerilla, se terminó y no sirve más para nada. Por eso es que es bien importante esto, que cuando vayamos a hacer algo, cuando vayamos a levantar una oración delante de Dios o cuando vayamos a servir a Dios, lo hagamos sin hipocresía, con la mejor intención, ¿sí? Para que sea Dios el que nos abra las puertas. Qué tremendo es esto. Por eso a mí me impacta esto, porque los fariseos, claro, ellos conocían la palabra, por eso se imponían ante Jesús. Pero ¿cuál es la diferencia? Que con la misma palabra Jesús hacía cosas y la gente quedaba maravillada, porque con la misma palabra, ellos por años, con la misma palabra, nunca habían logrado absolutamente nada. Y Jesús podía mostrar y evidenciar el poder de Dios. ¿Se entiende? Quiero que me acompañe al libro de Mateo en el capítulo 23. Y mire qué tremendo, ¿no? Porque aquí yo me encontraba en esta mañana cuando lo leía, cómo Jesús desnuda a los hipócritas. Mire lo que dice Mateo capítulo 23, verso 1. Dice, entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y fariseos. Qué tremendo. Jesús los miró de frente y los encaró. Porque él dijo, ellos se sientan en la cátedra de Moisés. Es decir, ellos tienen el conocimiento bíblico. Ellos conocen lo que Dios dice. Ellos conocen el Antiguo Testamento. Y dice, en el verso 3, dice, así que todo lo que os digan, mire qué tremendo, que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Te hago una pregunta, ¿conoces gente así? Que dice y que no hace. Que te dicen cómo tienes que hacer, qué es lo que te conviene, pero que ellos mismos no lo hacen. Ellos son hipócritas, es gente falsa. Tienes que alejarte de ellos porque terminarán dañándote, no le prestes oído. Porque lo que hace Jesús aquí, es decir, lo que los escribas y los fariseos dicen, está bien, porque está escrito, es el Antiguo Testamento. Mi Padre Dios le habló a Moisés, perfecto, guarden eso porque es palabra de Dios, pero cuidado, no copien el testimonio de estos, porque estos dicen y no hacen. Una tremenda denuncia hace Jesús en esa oportunidad. Y lo que nosotros necesitamos hacer para mejorar nuestras sociedades es comenzar a denunciar la hipocresía, es comenzar a mirarla de frente y descubrirla. ¿Se entiende? ¿Para qué? Para que la hipocresía ya no tome el control de la sociedad, de la familia, porque con la hipocresía se daña, con la hipocresía se destruye, con la hipocresía se divide. ¡Qué tremendo es esto! Entonces dice en el verso 4, sigamos adelante, dice porque, hablando de los hipócritas, escribas y fariseos, dice porque estos atan cargas pesadas y difíciles de llevar y la ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. ¡Qué tremendo es esto! Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y déjeme enseñarle algo, porque seguramente hay gente que conoce y hay personas que no, y que leyó esta palabra un montón de veces. ¿Y qué es esto de que ensanchan sus filacterias? ¿Saben lo que es una filacteria? Es un amuleto. Si nosotros vemos las películas de los tiempos de Jesús, vemos que los escribas, los fariseos, le colgaba de su cuello
en sus atuendos como unas cosas de madera, y eso en verdad eran amuletos, eso eran las filacterias, y mientras más grande él se hacía posicionar, la persona a medida que el amuleto era más grande era el mayor nivel de autoridad que tenía. ¡Qué tremendo es esto! Entonces dice, qué tremendo es esto, me causa gracia pensar en esto y recordar en aquellos tiempos, y también pensar en personas que están a nuestro alrededor, que hacen cosas para ser vistos por los demás, para mostrarse, y que en verdad están practicando hipocresía, y Dios detesta la hipocresía. Se ensanchan, se hacen crecer, se quieren hacer ver, y no van a llegar a ningún lado. Porque sí, quizás pueden engañar a alguien, pero no engañan a Dios, y Dios va a terminar trayendo destrucción. Entonces déjenme leer nuevamente el verso 5. Dice, antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus amuletos, déjenme parafrasearlo, y extienden los flecos de sus mantos. Es decir, mientras más flecos, más largos el manto, había que respetarlo porque este es un fariseo, este es un escriba, hay que tener mucho cuidado con ello y hay que respetarlo. Pero Jesús dijo, mientras más largo los flecos de su manto, y mientras más amuletos, más falsos, más hipócritas. ¡Qué tremendo! Por eso es que tú tienes que tener cuidado en este tiempo con la gente que se te arrima a tu lado, con qué intenciones se acerca. ¿Sí? Porque aquello que viene de parte de Dios es para edificar, no es para destruir. ¿Se está entendiendo? No te sientes con hipócritas. ¡Qué tremendo es esto! Dice el verso 6, hablando de los hipócritas, dice, y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en la sinagoga. Siempre quieren estar primeros ahí. Los hipócritas tú los reconoces en algún lugar, porque cuando no se les da el lugar que quieren, cuando no se les da la silla del frente, cuando no se los reconoce, ya entran en problemas, se rebelan, comienzan a hablar mal. ¿Sí? Verso 7 dice, y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen rabí, rabí, esto es maestro, maestro. Pero vosotros, dice el verso 8, no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no os llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Qué tremendo, se hacían llamar padres. Y Jesús vino a enseñar y dijo, no, el Padre está en los cielos. Hay que tener mucho cuidado con eso, porque no está hablando de que, Pablo más adelante habla de que habrá pastores a los que llamarán padres, porque somos padres espirituales, porque engendramos hijos espirituales, pero no se está refiriendo a eso cuando está hablando Jesús aquí. Jesús aquí se está refiriendo a aquellos que con hipocresía, que con falsedad, ¿sí?, con manipulación se hacían llamar de esa manera, queriendo alcanzar un nivel más elevado de autoridad, cuando en verdad no tenían el corazón de padre, de enseñar, de arropar, y no amaban correctamente, porque de hecho manipulaban la palabra de Dios para alcanzar sus objetivos. Así que dice, no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. ¿Se está entendiendo? Por eso quiero hacer un paréntesis aquí. Porque dice, ¿cómo no vamos a llamar a nadie maestro? No, Jesús estaba hablando en ese tiempo, que Él era el que venía a predicar la verdad, era el único que venía a limpiar la sociedad de la hipocresía, los seguidores de Cristo, el pueblo de Dios, los seguidores de Cristo, vino a sanar y a traer libertad de aquellos que estaban dominados o esclavizados por estos espíritus de hipócritas y falsos que intentaban manipular, ¿sí? Después la Biblia dice que cuando habla de los ministerios, la Biblia dice que Dios llama maestros, pastores, profetas, maestros, ¿se entiende? Es decir, tenemos que aprender a separar el tiempo en que Jesús estaba hablando esto. Era un tiempo donde Él vino a hacer una limpieza espiritual.
Y dice el verso 11, dice, el que es el mayor de vosotros sea vuestro siervo, porque el que se enaltece, mire qué tremendo, será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Y aquí comienza. Dice el verso 13, más hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando. Mire qué tremendo. Centrémonos aquí, tomemos un minuto para analizar esto. Dice que el hipócrita, por más que conozca la palabra de Dios, por más que la recite, por más que sea instruido en el conocimiento de lo que la Biblia dice, por practicar la hipocresía, lo que hace es cerrar el reino de Dios delante de los hombres, poner una barrera. Dice que el hipócrita, en vez de atraer o hacer entrar en el reino de Dios a las personas, en verdad los deja afuera. Dice, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando. Por eso es que tú tienes que tener mucho cuidado cuando tú te encuentras con un espíritu de hipocresía en tu sociedad que te quiere engañar, que te quiere manipular, que te quiere seducir. Ten cuidado, porque si te vas detrás de ese espíritu, tú te puedes quedar afuera del reino de Dios, aunque te diga lo contrario, aunque te diga que te está atrayendo para juntos poder ingresar en la bendición de Dios, en la cobertura de Dios, cuando no es así. Los hipócritas, vuelvo a repetir, terminan siendo como el fósforo, como el cerillo. Los encendés, lo utilizas una vez y no sirven más para nada. Tú tienes que tener cuidado con eso. Y sigue diciendo en el verso 14, hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones, por esto recibiréis mayor condenación. Mire qué tremendo. Haciéndose los súper espirituales. Esto hace el hipócrita. Habla. Se hace el espiritual. Dice, estoy orando por vos. No sé cuánto tiempo hace que estoy ayunando. Y son mentiras, son falsedades. Y como son instruidos, porque conocen la palabra, hacen largas oraciones. Y si vos no discernís al Espíritu de Dios, terminás siendo engañado. Pero a Jesús no le engañaron. Al verdadero creyente no lo engañan. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretextos hacéis largas oraciones. ¿Saben lo que está diciendo? Estos escribas y fariseos hipócritas entraban y le quitaban el sustento a las viudas. Donde había necesidad, no les importaba, no tenían corazón. Se tomaban como pago los bienes de las personas. Eso no es un verdadero creyente, eso no hace un verdadero líder, eso lo hace un falso líder, un hipócrita que en verdad no predica la palabra de Dios como tiene que ser. ¿Se está entendiendo? Porque si algo que nos mandó Dios es ayudar a los que están necesitados, a los que padecen por necesidad. Y dice que son condenados por hacerlo de esa manera. Dice el verso 16, el verso 15, me quedé en el verso 15. Dice, hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que recorréis mar y tierra para ser un prosélito, y una vez hecho, le hacéis dos veces más hijo del infierno que vosotros. Mire qué tremendo es esto. Dice, ay de vosotros, escribas y fariseos, que recorréis mar y tierra, que andás buscando personas que te escuchen, que están buscando oídos, para que te sigan, para que compartan tu religión, para que vayan contigo, que compartan tu creencia, pero que en verdad, en vez de acercarlos al cielo, en vez de acercarlos a Dios, a aquellos que te ganas, los acercas más al infierno. Esto es lo que hace un hipócrita. ¡Qué tremenda verdad! Yo sé que esto que estoy predicando es muy fuerte. ¿Pero por qué lo predico? Porque sé que es lo que Dios quiere que en este tiempo hablemos.
porque hay mucha hipocresía dando vuelta, hay mucha falsedad dando vuelta. Hay gente que te va a palmear el lomo mostrándose amigo cuando nunca se arrimaron a ti, pero lo hacen con un bien, por un bien mezquino, egoísta, lo hacen por su propio bien, es su propio objetivo y te están manipulando. Porque los hipócritas, el único consuelo que tenía, estos escribas y fariseos hipócritas a los que Jesús les hablaba, es que aparentaban delante de la gente ser una cosa, cuando en realidad en su intimidad eran todo lo contrario. Y en vez de acercar a la gente a Dios, terminaban acercando a la gente al mismo infierno. Entonces mire lo que está diciendo, ¿no? Que aquellos que conseguían que para que les sigan, terminaban llevándolos al infierno. Dice el verso 16, hay de vosotros guías ciegos que decís, si alguno jura por el templo no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo es deudor. Qué tremendo. Insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo, que significa que santifica el oro? También decís, si alguno jura por el altar no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre el altar es deudor. Necios, dice el verso 19, y ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Mire qué tremendo. Y el que jura por el templo, jura por él y por el que lo habita. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Ay de vosotros, verso 23, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino y dejáis lo más importante, la ley, lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Qué tremendo es esto. Por esto tú conoces a un hipócrita que se fija en las cosas que no tienen importancia, en vez de el verdadero hijo de Dios, el verdadero creyente. Hace justicia donde camina, procura hacer justicia, procura hacer misericordia, es misericordioso con los demás, no anda tratando de aniquilar a los demás, no destruye a los demás, no busca no tener pleito con los demás, no busca despedazar a los demás, sino actuar siempre con misericordia y con fe. Esta es otra acusación. Les acusa de ser cero espirituales y actuar solo por conveniencia. Esto es tremendo, porque dice el verso 23, hay de vosotros escribas y fariseos, porque diezmáis la menta y el eneldo, te haces el espiritual, pero dejad lo más importante, la justicia y la misericordia. Eso es lo que tiene un hipócrita. Alguien hipócrita que dice tener a Cristo en el corazón, tú te vas a dar cuenta, porque es cero espiritual. Y siempre va a actuar según su conveniencia. Qué tremendo es esto. Jesús les dice que no tenían que dejar la justicia, la misericordia y la fe, y que esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Guías ciegos que coláis el mosquito y tragáis el camello. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Qué tremendo es esto. Jesús estaba desnudando el corazón. Dice, ustedes por fuera tienen un atuendo que los hace sentir superiores, están limpitos y prolijitos por fuera, sus flecos son largos, tienen buenos amuletos y son caros, muestran que tienen, por fuera son excelentes, pero por dentro, están corrompidos. Por dentro están llenos de maldad, llenos de robo y de injusticia. Qué tremendo es esto. ¿Qué es lo que está diciendo Jesús? Jesús dice, no te preocupes por lo que está fuera, preocúpate por lo que está dentro. ¿Sí? Porque si no es un hipócrita. Porque qué tremendo es esto. Alguien que dice, yo tengo a Cristo en mi corazón, pero no perdona, envidia, murmura, chismosea. Eso es ser un hipócrita. Y Dios les dice eso, miren, por fuera se están mostrando muy lindo, se ven muy lindo para los ojos de la gente, pero a los verdaderos creyentes, a los que tienen discernimiento, y mucho menos a Dios,
nunca lo van a poder engañar. Dice el verso 26, fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato para que también lo de afuera se vea limpio. Qué tremendo es esto. Le está diciendo a los hipócritas, ustedes necesitan tener una sanidad interior, necesitan tener un encuentro verdadero con Dios para que el Espíritu Santo pueda purificar, pueda sanar y pueda restaurar por completo el interior. Porque primero hay que limpiar por dentro, para que lo de afuera en verdad se vea limpio. Qué tremendo es esto. Fariseo, dice el verso 26, fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. Hay de vosotros, dice el verso 27, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a los sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muerto y de toda inmundicia. Qué tremendo es esto. Alguien que es un hipócrita es como una tumba. Afuera tú ves la placa, hay un nombre de vivir, una placa quizás de bronce o escrita en un mármol que tú le pasas un producto de limpieza y brilla, pero debajo de eso hay muerte, hay pudrición y no sirve para nada. Y con eso Jesús compara a los hipócritas. Dice el verso 29, hay de vosotros hipócritas y fariseos, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos, dice mucha religión, y decís, si hubiéramos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres. Serpientes, mire qué tremendo, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Por tanto, he aquí yo os envío profetas sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas, y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. ¡Qué tremendo! De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. ¿Sobre qué generación? Sobre la generación que no deja de practicar la hipocresía. ¡Qué tremendo es esto! ¡Qué tremendo es esto! Qué profunda es la palabra de Dios. Cuántas cosas Jesús denunció en este texto que hemos leído, en esos 36 versículos. Durante 7 veces les repite Jesús y les dice hipócritas. Ay de ustedes hipócritas. Ay de ustedes falsos. Ay de ustedes que dicen una cosa y viven otra. Qué tremendo es esto. La hipocresía es una falsedad, como decía al principio. Es la falsedad que demuestra una persona en sus acciones o en sus palabras, fingiendo, pretendiendo cualidades o sentimientos que en verdad no tiene. Qué tremendo es esto. Mire, acompáñeme a Mateo capítulo 12. Mateo capítulo 12, verso 22. Ya vamos a ir terminando, pero quiero poder profundizar y dejar una idea clara sobre esto. Mateo capítulo 12, verso 22, dice, entonces fue traído a él un endemoniado ciego y mudo, y lo sanó de tal manera que el ciego y el mudo veía y hablaba, y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera los demonios por Belcebú, ¿por quién los echarán? Vuestros hijos, por tanto ellos serán vuestros jueces. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte
y saquear sus bienes si primero no le ata, y entonces podrá saquear su casa. El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no le será perdonada. A cualquiera que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero que hable en contra del Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero. O haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y así es como Jesús denunciaba y dejaba al descubierto a la hipocresía y a aquellos que la practicaban para manipular y alcanzar un fin. El verso 34 es impresionante, porque le dice, son una generación de víboras. ¿Cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? ¿Cómo es posible que lean la Biblia? ¿Cómo es posible que expresen un mensaje bíblico cuando en verdad en su interior son malos? Están llenos de hipocresía y de maldad, porque hay algo que tienen que saber. ¿Saben por qué las cosas no les funcionaban? Porque lo que había en su corazón era hipocresía. Jesús marcó la diferencia, porque cuando Él apareció, Él predicó y pudo hacer milagros, porque en su corazón abundaba la bendición, la paz, la sinceridad y la santidad. Dice el verso 35, el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día de juicio. Porque por tus palabras serás justificado, y por tus palabras vas a ser condenado. Qué tremendo es esto. Quiero que me acompañes al Salmo 1. Rápidamente, acompáñame al Salmo 1. Quiero que podamos leer algo ahí que me acaba de venir a la mente. Déjeme poder leerlo en forma textual. Déjeme buscarlo aquí. Mira lo que dice el Salmo 1, verso 1. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en caminos de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Porque será como árbol plantado junto a corriente de aguas, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Es impactante esto. Porque Dios dice, tú quieres ser bienaventurado. Bueno, desecha la hipocresía. ¿Quieres ser bienaventurado? No escuches a hipócritas. ¿Cómo hago, pastor, para saber si alguien con hipocresía se sienta a mi lado? Porque él me dice que va a la iglesia, él me dice que quiere orar por mí. No te dejes ministrar por cualquiera. Escúchalo hablar primero. Porque si alguien que viene a hacerte una invitación para que tú conozcas a Dios, para que tú recibas la bendición, escarnece a alguien más, critica a alguien más, te está sacando de algún lugar, hablando mal de otras personas, ese es un escarnecedor, ese es un hipócrita, que quizás en tu necesidad tú lo escuchas y tú dices, bueno, es lo que necesito. Pero el hipócrita no te abre la puerta del cielo, te abre la puerta del infierno.
Ni entra él, ni entras tú. Lo dijo Jesús. Porque su corazón está impregnado de maldad. ¿Cómo alguien que tiene a Dios en el corazón puede sentarse en sillas de escarnecedores, a criticar, a sacarle el cuero a los demás? ¿Cómo alguien que dice tener a Cristo en el corazón no desecha su vida de pecado, aprende a perdonar, a honrar lo que Dios dice en su palabra? No te dejes engañar. Porque bienaventurado es el que no anda en consejo de malos. ¿Quién es el malo, pastor? El chismoso, el mentiroso. Son embaucadores, conocen la palabra del Génesis al Apocalipsis. Te pueden predicar un mensaje, pueden llorar contigo, pueden contarte un testimonio. Pero la hipocresía los aparta de Dios. Y si tú te abrazas a ellos, tú también serás apartado de Dios y no conocerás el camino de la verdad. Y serás destruido como ellos. Por eso dice, bienaventurado el varón o la mujer que no se sienta a escuchar consejos de gente malvada. Ni lo sigue. Que trata de apartarse del camino de los que practican pecado. Pastor, pero nadie es perfecto. Claro que no. Todos nos equivocamos muchas veces, por eso la Biblia dice que la misericordia de Dios se renueva sobre nosotros cada día, es verdad. Pero ojo, que la misericordia de Dios se renueve cada día no significa que tenemos una licencia para seguir pecando y hacer lo que queramos. Total, Dios es amor. No podemos agarrar a Dios para la broma. Estos lo estaban haciendo, estos estaban manipulando y Jesús los denunció. Jesús le dijo, ustedes no son espirituales y lo único que se ganaron con esa manipulación enfermiza es la puerta del infierno. O cambian y se arrepienten o se van al infierno. ¡Qué tremendo! No te sientes en silla de gente, no compartas con gente que lo único que hace es criticar, escarnecer. No, busca aquellos, lo que dice el verso 2. Dice, aquellos que meditan en la ley de Dios. ¿Qué piensan? Tengo que hacer lo bueno. Aunque a veces me da ganas de, hacer lo malo. Pero no le voy a dar lugar a lo malo, porque en lo bueno Dios me va a bendecir. En lo malo estoy abriéndole una puerta al diablo. Entonces, si digo que soy un verdadero creyente, debo dar frutos de que soy un creyente y de que estoy convertido. Sé perdonar, tengo fe, aplico misericordia, no ando criticando, no ando juzgando. Porque cuando medito en la ley de Dios, voy a ser como un árbol plantado junto a las corrientes de las aguas. Y voy a dar mi fruto a mi tiempo. Por eso hay tanta gente en las iglesias que nunca pudo dar fruto. Quizás estuviste escuchando y te dejaste ministrar y te dejaste guiar por hipócritas que lo único que buscaban es su propio bien. Ellos iban tras un interés mezquino, lo que tú tenías para entregarle, pero ellos no tenían el amor de Cristo en el corazón. Y ellos terminaron un día abandonándote. Cuando ya no tenían nada que sacarte, te abandonaron. Pero aquellos que tienen a Cristo en el corazón y que son verdaderos creyentes y que caminan en la verdad, van a caminar contigo siempre y te van a ver prosperar. Y tú los vas a ver prosperar a ellos también y los vas a ver siendo bendecidos. Y van a prosperar en todo tiempo. Mientras que los malos son como el tamo que arrebata el viento. El tamo es esa planta seca que en las películas del desierto, a veces se veían muchos en las películas del viejo oeste, en las películas de cowboy, ese viento que se levantaba y de pronto ese arbusto seco que rodaba, que iba para donde iba el viento. Ese es un tamo. Dice que el que practica la maldad, el que es hipócrita y no quiere cambiar, un día será como el tamo, que será arrebatado por el viento. Y a donde lo lleve el viento será. Pero no al altar de Dios, no a la bendición de Dios. Por tanto, mire qué tremendo. En el día del juicio, dice, los malos, los hipócritas, los que no quisieron cambiar, no se levantarán. Como tampoco se van a levantar los pecadores, los hipócritas, en la congregación de los justos.
Ah, sí, 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 sí. Porque muchas veces el hipócrita hace algo para quedar bien con la gente. Pero el que juzga todas las cosas y el que toma la decisión, el que tiene la primera y la última palabra, es Dios. Y Dios dice, yo conozco el camino de los justos. Yo conozco el camino de los que no son hipócritas. Y los que son hipócritas, que practican la maldad, van a perecer. Por eso es que en esta noche quería ministrarte esta palabra, tenía la necesidad de ministrarte esta palabra y de enseñarte que sí, vivimos en una sociedad así y quizás en muchas oportunidades nosotros mismos cometimos el error de ser hipócritas en algún momento. Si alguna vez lo fuimos, tenemos que arrepentirnos, tenemos que pedirle perdón a Dios y desde ahora en más tenemos que ser genuinos, caminar con la verdad, no negociar los principios de Dios, aprender a escuchar a la gente correcta. Yo los otros días ministraba una palabra, y con esto quiero terminar, pero ministraba una palabra en el discipulado de hombres en la localidad de María Teresa. Porque hay cosas que no se entienden. David hablaba de un Dios lejano. Él decía, alzaré los ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? David, un hombre extraordinario, del cual hasta el día de hoy podemos hablar de él. Él hablaba de un Dios lejano, ese que derrotó a un gigante, el que le cortó la cabeza a Goliat, que primero lo noqueó con una piedra con su honda. Ese hombre que marcó la historia. Él no tenía tecnología, él inclusive no sabía dónde estaba Dios para bendecirlo, de qué lado vendría. Él decía, alzaré los ojos a las alturas, no sé de dónde va a venir mi socorro, pero yo sé que mi socorro un día va a venir. Cuando Israel, escuche esto, cuando Israel tenía que ir a la guerra, Dios había hecho preparar un arca de madera, una caja de madera, con algunas cosas importantes del pacto que iban ahí adentro. Y la presencia de Dios iba ahí, el símbolo de la presencia de Dios iba dentro de esa caja, el símbolo. Y cuando la presencia de Dios, esa caja estaba en la guerra, ellos alcanzaban la victoria. Un día, la caja, el arca del pacto fue secuestrada, Dios lo permitió, otro día hablaremos de eso. Pero cuando la presencia de Dios no estaba con los israelitas, ellos perdían las batallas. Ellos necesitaban recuperar el arca para volver a ganar. Ahora mire, estamos hablando de miles de años de historia. Hoy todo cambió. Nosotros somos la caja de la presencia de Dios. Somos templo del Espíritu Santo. Y no hemos logrado alcanzar nada con toda la tecnología del momento. Con un Dios que vive en nuestro interior no hemos logrado alcanzar nada. ¿Y por qué será? ¿Por qué será? Predicamos grandes sermones, hacemos iglesias monumentales, templos gigantescos, pero aquellos sin nada y confiando en un Dios lejano, alcanzaron muchas más cosas. La hipocresía nos hizo perder mucho el tiempo. Estamos muy demorados, hay mucho que tenemos que hacer, hay mucho por delante. Pero es tiempo de que la gloria de Dios se manifieste sin hipocresía, mostrando al Dios verdadero, para que la gente pueda decir, este no es como dijeron de Jesús, este no es como los fariseos y los escribas, porque este predica y se nota que en él hay autoridad. Necesitamos levantarnos en este tiempo, iglesia, como una iglesia con autoridad. Que la presencia de Dios se manifieste en favor de los demás. Y no perdamos el tiempo con muros que se levantan por la hipocresía que nos divide. Comencemos a poner los ojos en Cristo, autor y consumador de la fe. Y la gloria es solo para Cristo. El único que pagó el precio, el único intercesor entre Dios y los hombres es Jesucristo. Entonces, todas las personas que estamos en la tierra, que hemos tenido la posibilidad de ser llamados por Dios para ejercer un ministerio, un pastorado, lo que sea, gloria a Dios. Pero nosotros no somos los ídolos. La gente no tiene que venir tras nosotros.
Tenemos que tener el testimonio y el mensaje correcto para enseñarle la verdad a la gente. Porque si no lo hacemos, somos escribas y fariseos, similares a los de aquellos tiempos. Y el único digno de imitar es Jesucristo. A Él hay que seguir, porque fue el único que pagó el precio. Tenemos que enseñarle a la gente, tenemos que enseñarle a la iglesia que hay que seguir a Cristo. Y a Cristo se lo sigue también cuando nos encontramos con un liderazgo que no anda con hipocresía, que se muestra tal cual es, que no necesita para ganar gente o llenar la iglesia, andar mintiendo, de andar blasfemando, ni andar criticando, sacándole el cuero a nadie, sino haciéndose responsable de su propia vida y entender que Dios quiere tener una relación personal con Él y que se convierta de una vez por todas en ese templo del Espíritu Santo para que todo le vaya bien. Dios te bendiga en esta noche. Te doy gracias porque sé que esta palabra va a trascender el tiempo y sé que esta palabra ha tocado tu corazón y ha llegado bien profundo. Nos extendimos un poco más. Normalmente los martes me tomo 30 o 40 minutos, pero era necesario hablarte de esto. Denuncia la hipocresía. Y si hay algo de hipocresía en tu vida, deséchala, porque eso no te abre las puertas de Dios. Eso no te deposita en el camino correcto, sino en el camino del infierno, en el camino que Satanás preparó para aquellos que se dejan engañar. Dios te bendiga, oro por tu vida. Nos estamos viendo muy pronto. Chau, chau, bendiciones.